José en Egipto. José, hijo amado de Jacob, fue llevado a tierras lejanas sin comprender los designios que el cielo había trazado para él. Aún resonaban en su corazón los ecos de Canaán cuando sus pies tocaron el polvo ardiente de Egipto, una nación poderosa, colmada de ídolos, palacios y secretos antiguos. Había sido vendido como esclavo, arrancado de los brazos de su padre, separado de su linaje y de la promesa, pero no separado de Dios, pues el Señor caminaba con él incluso en el silencio de la desgracia. Fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón, un hombre de autoridad y prestigio. En aquella casa extranjera, José comenzó su servicio con humildad. No se rebeló contra su destino, ni permitió que el rencor echara raíces en su alma. Cada tarea, por pequeña que pareciera, la realizaba con excelencia, y el Señor bendecía todo lo que José tocaba. La prosperidad llenó la casa de Potifar, no por la fuerza del amo, sino por la presencia invisible de Dios que reposaba sobre aquel joven hebreo. Potifar pronto confió en José más que en cualquier otro siervo. Le entregó la administración de toda su casa, y nada faltaba ni se perdía bajo su cuidado. José creció en sabiduría y en gracia, y también en porte y hermosura. Pero donde la bendición se manifiesta, la prueba no tarda en llegar. La esposa de Potifar posó sus ojos sobre José, y día tras día lo acosó con palabras seductoras, intentando quebrar su integridad. Pero José temía a Dios más que al deseo, y respondió con firmeza que no traicionaría ni a su Señor ni al Dios que lo había sostenido en la adversidad. Rechazó el pecado aun cuando nadie parecía observarlo, y prefirió huir antes que ceder. Un día, en su desesperación, aquella mujer lo acusó falsamente. Sus palabras torcidas pesaron más que la verdad, y José fue arrojado a la cárcel, al lugar donde eran encerrados los prisioneros del rey. Así, el justo cayó nuevamente en desgracia, no por culpa propia, sino por su fidelidad. Pero aún en la prisión, Dios no lo abandonó. En la oscuridad de aquellas celdas, el Señor extendió su favor sobre José. El jefe de la cárcel vio en él el mismo espíritu de excelencia y le confió la supervisión de los demás prisioneros. José servía, escuchaba, consolaba y aprendía a leer los corazones heridos de los hombres. Fue allí donde conoció al copero y al panadero del faraón, hombres atormentados por sueños que no podían comprender. José, guiado por el Espíritu de Dios, interpretó sus visiones con exactitud, declarando que toda interpretación pertenece al Señor. Tal como lo dijo, uno fue restaurado a su cargo y el otro perdió la vida. Antes de separarse, José pidió al copero que recordara su nombre ante el faraón. Pero el tiempo pasó, y el olvido cubrió aquella promesa. 2 años de silencio envolvieron la espera del joven hebreo mientras el propósito divino maduraba en secreto. Entonces, una noche, el faraón soñó. Sueños inquietantes, imposibles de descifrar, sacudieron su espíritu. Ningún sabio de Egipto pudo darle respuesta. Fue entonces cuando la memoria del copero despertó y recordó al joven prisionero que interpretaba sueños con verdad. José fue sacado apresuradamente de la cárcel, lavado, vestido y llevado ante el rey de Egipto. Sin arrogancia ni temor, declaró que no era él quien interpretaba, sino Dios. Reveló el significado de los sueños. 7 años de abundancia vendrían sobre la tierra, seguidos por 7 años de hambre devastadora. Además, José ofreció consejo, proponiendo un plan para salvar a la nación. El faraón reconoció la sabiduría que habitaba en él y sin demora lo levantó de la prisión al palacio, poniéndolo como gobernador de Egipto, segundo después del rey. Le dio autoridad, honor y un nuevo nombre. Aquel esclavo se convirtió en príncipe en un solo día. Y así comenzó el tiempo de abundancia. José recorrió la tierra, almacenando grano, preparando al pueblo para lo que vendría. Cuando el hambre llegó, no solo Egipto fue salvado, sino también las naciones vecinas, entre ellas Canaán.
y fue allí cuando los caminos del pasado comenzaron a cruzarse con el presente. La tierra gemía bajo el peso del hambre, y los campos de Canaán ya no daban fruto. Jacob, anciano y cansado por los años, escuchó rumores de que en Egipto aún había grano. Movido por la necesidad, envió a 10 de sus hijos a comprar alimento, reteniendo a Benjamín, el menor, por temor a perderlo como había perdido a José. Sin saberlo, aquellos hombres caminaron hacia el encuentro con su pasado. Cuando llegaron a Egipto y se presentaron ante el gobernador, inclinaron sus rostros hasta el suelo. No reconocieron al hombre vestido con ropas de autoridad, de hablar firme y mirada profunda. Pero José sí los reconoció. Frente a él estaban sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, los mismos que habían rasgado su túnica y apagado su voz. El corazón de José tembló, pero no habló. Recordó los sueños de su juventud y comprendió que Dios los estaba cumpliendo. Decidió probar sus corazones, no para vengarse, sino para saber si el arrepentimiento había florecido en ellos. Los acusó de ser espías y los encerró por 3 días. Luego exigió que uno quedara prisionero mientras los demás regresaban con su hermano menor como prueba de su honestidad. Simeón fue atado ante sus ojos, y los demás regresaron con grano y con un peso en el alma. Cuando Jacob escuchó lo sucedido, su dolor se reavivó. Rehusó enviar a Benjamín, pero el hambre no se detuvo. Finalmente, Judá ofreció su vida como garantía, y el anciano padre cedió, entregando a su último hijo amado en manos del destino. Cuando regresaron a Egipto, José vio a Benjamín. Su corazón ardió de emoción, pero volvió el rostro para no llorar delante de ellos. Preparó un banquete, sentó a los hermanos en orden según su edad, lo cual los llenó de asombro, y vio a Benjamín una porción mayor, observando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Pero aún faltaba la prueba final. José ordenó que su copa de plata fuera colocada en el saco de Benjamín, y dejó que los hermanos partieran. Poco después, los hizo perseguir y acusar de robo. Al hallarse la copa, el terror cayó sobre ellos. Todos regresaron ante el gobernador, dispuestos a aceptar el castigo. Fue entonces cuando Judá habló, no con soberbia ni con engaño, sino con un corazón quebrantado. Relató la historia del anciano padre, del hijo amado, del dolor que no soportaría una nueva pérdida. Ofreció quedarse como esclavo en lugar de Benjamín para que el joven pudiera volver con vida a casa. En ese instante, el alma de José no resistió más. Ordenó que todos salieran de la sala. Solo quedaron él y sus hermanos. Entonces rompió en llanto tan fuerte que resonó en el palacio. Se dio a conocer con palabras que atravesaron el tiempo. «Yo soy José». El miedo paralizó a los hombres, pero José se acercó y habló con misericordia. Les dijo que no se afligieran ni se culparan, porque aunque ellos habían obrado mal, Dios había transformado el mal en bien para preservar la vida de muchos. Los abrazó, lloraron juntos. El pasado fue sanado por la gracia. José envió carros y provisiones para traer a su padre. Cuando Jacob vio las pruebas de que su hijo vivía, su espíritu revivió. Descendió a Egipto con toda su familia, 70 almas en total, y se establecieron en la tierra de Gosén. José presentó a su padre ante el faraón. Jacob bendijo al rey y la familia fue protegida durante los años de hambre. El hijo vendido como esclavo se convirtió en el salvador de su casa. Con el tiempo, Jacob enfermó. Antes de morir, bendijo a sus hijos y profetizó sobre su descendencia. Luego fue sepultado en la tierra prometida, según su deseo. Tras la muerte del padre, los hermanos temieron que José buscara venganza, pero él los tranquilizó una vez más, recordándoles una verdad eterna. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. José vivió muchos años más viendo a los hijos de sus hijos. Antes de morir, pidió que cuando Dios visitara a Israel, llevaran sus huesos fuera de Egipto, porque su esperanza nunca estuvo en los palacios, sino en la promesa. Así terminó la vida de José en Egipto,
Un hombre probado por la traición, refinado por el sufrimiento, levantado por la fidelidad de Dios. Una historia que susurra al alma que ningún dolor es en vano y que incluso en el silencio más largo, Dios sigue escribiendo redención.